Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo el siguiente webinar. Desde Cajamar, evidentemente, queríamos poner o dar a entender la importancia que puede tener los microorganismos en la nutrición del suelo, y por eso, digamos que en colaboración con la Universidad de Almería, con Nostos Biotechnology, con Nostos Biotech, presentamos un poco este webinar que se titula Nutrición microbiológica en suelo para la reducción de insumos inorgánicos. O sea, el título ya es sugerente de antemano porque sabemos la importancia que puede tener para la agricultura actual esta reducción de insumos. ¿Por qué? Pues evidentemente simplemente os voy a mencionar una serie de sustantivos que lo pueden definir perfectamente, es decir, cambio climático, erosión, degradación de tierra, contaminación de suelos, sobrefertilización, agotamiento de recursos hídricos, uso de insumos inorgánicos en exceso. Evidentemente todo esto conlleva una pérdida de suelo, y ese suelo ya sabemos que es un ente dinámico imprescindible para un buen desarrollo de los cultivos, ¿no? Entonces, para una agricultura eficiente y sostenible, pues la nutrición de los cultivos optimizada y ese ahorro de insumos inorgánicos debe de ser obligatorio casi. Ahora mismo ya se empieza a hacer normativamente, pero si queremos tener unos suelos que no sufran una degradación hasta llegar a una irreversibilidad y mantener una buena salud de los mismos, es necesario que este tipo de tecnologías seamos capaces de aplicarla de forma eficiente. Evidentemente, es lo que os comento, hay muchísimas tecnologías, pero sin duda alguna, quizás la gran desconocida en todos los años anteriores ha sido el tema de los microorganismos de suelo, ¿no? Es decir, quizás a lo mejor los microbiólogos se han preocupado más de ver la fisiología o el efecto fisiológico que generan en el ser humano, por ejemplo, pero es cierto que en los suelos, aunque siempre se han estudiado, no se ha llegado a clarificar todo el potencial que podemos tener de ellos, ¿no? Y cada vez pienso que el avance tecnológico permite su mejor conocimiento y su mejor aplicación. Y ya sin más, simplemente voy a dar paso a las distintas ponencias. En primer lugar, voy a dar paso a la primera ponencia, que es un poco la ponencia marco. Tenemos la suerte de que nos está acompañando para esta ponencia el profesor de investigación del CSIC en el CEBAS, Carlos García Izquierdo, y nos va a presentar la ponencia Microorganismos edáficos en agricultura, un camino hacia la sostenibilidad. Antes de nada, evidentemente no voy a hacer la descripción de su currículum, que sería interminable, porque estaría hablando 20 o 25 minutos de todos los méritos, pero sí que me gustaría resaltar un detalle muy importante. Primero, que creo que ha sido siempre, y lo es en la actualidad, un referente en estudios de residuos orgánicos y su empleo como enmiendas, por la importancia que ello conlleva. Es decir, el tema de la alternativa a insumos inorgánicos muchas veces está en enmiendas orgánicas, pero también nos tenemos que hacer una idea de lo importante que es el conocimiento y la aplicación, y saber cómo aplicar esas enmiendas en función de la heterogeneidad que tienen, ¿no? Yo también destacaría muchísimo dentro de su trayectoria profesional que ha sido pionero en la investigación de enzimología de suelo. Es decir, ahora todo el mundo está interesado como un indicador de calidad edáfica, probablemente determinado tipo de sistema enzimático, pero él, sin duda alguna, fue de los pioneros en establecer dichas metodologías en investigación, ¿no? Y yo pienso que eso es muy, muy destacable, ¿vale? Y bueno, multitud de nombramientos que ha tenido a lo largo de su trayectoria profesional. Y ya sin más, pues Carlos, cuando quieras, muchísimas gracias por tu intervención. Muchas gracias, Miguel Ángel. Si me permitís, primero voy a compartir la pantalla y así puedo dar inicio a la charla. Bueno, supongo que se ve la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Se ve perfectamente, Carlos. Bueno, pues en primer lugar, Miguel Ángel, agradecerte la presentación. Obviamente, cuando ya uno va cumpliendo años, la verdad es que no solo se acumula experiencia, se acumulan otras cosas, y eso que a veces conlleva a tener mucho bagaje detrás, pero fundamentalmente por
por una cuestión que es inequívoca, se van cumpliendo años y eso hace mucho. Y yo te agradezco, como digo, la presentación, te agradezco a ti y a Cajamar y a Nostos que me hayáis invitado a este webinar. Lo comentábamos antes fuera de onda. Yo creo que este tipo de eventos es lo que marcará el futuro de la orientación hacia la difusión científica, que verdaderamente es lo que debemos demostrar bastante interés de nosotros como investigadores, en mi caso, como los investigadores que estamos aquí esta tarde. Generamos conocimiento, la generación de conocimiento tiene que dar lugar a que publiquemos trabajos científicos, pero sin duda ninguna, creo yo, soy de los que estoy convencido que si no somos capaces de transmitir parte de lo que nosotros podemos hacer, la sociedad no se va a beneficiar nunca, y eso creo que no debe ser. Hoy se pone de manifiesto que la combinación entre lo público y lo privado es lo que va a mandar dentro de unos años en el mundo donde estamos ahora, en este mundo además de microorganismos en la agricultura, que es bastante desconocido, y me alegra que Miguel Ángel haya puesto el énfasis en ese sentido. A pesar de que nos creemos que conocemos todo, no es así, por desgracia todavía nos queda mucho, aunque vamos entrando poco a poco en ese conocimiento más que necesario. Y bueno, yo lo que voy a intentar es dar unas pinceladas a todo esto, siempre con la perspectiva del suelo. Yo soy un científico de suelo, trabajo en ciencia del suelo y dentro de eso en bioquímica de suelo. La bioquímica, la enzimología están gobernadas por los microorganismos y todo eso pasa a lo que hoy día está tan en boga, que es los microorganismos en la agricultura. Yo le he puesto el título de edáficos porque efectivamente hay veces que con un spray se puede acondicionar algo hacia una planta, pero fundamentalmente a mí lo que me interesa es cuando se actúa sobre el suelo. Y desde el suelo son los microorganismos edáficos los que van a marcar la pauta de ese camino hacia la sostenibilidad según mi criterio. Y es lo que quiero intentar transmitir en un tiempo que espero no pasarme. Voy a tomar nota del tiempo, a ver si soy capaz de en 20-25 minutos terminar. Esta imagen solo es para indicarles que yo de donde vengo es del CSIC, de un grupo de investigación que es un grupo muy amplio de investigación. Somos ahora mismo 21 personas, con personas del staff científico, personas de pre y postdoctorales y contratados para proyectos de investigación. Tenemos proyectos desde europeos, estatales, etcétera. Y eso de ser un grupo grande nos permite abrir varias líneas de investigación. Una de las principales es la que está con enmiendas orgánicas. Yo hice mi tesis en enmiendas orgánicas hace muchos años y seguimos con esa estrategia porque consideramos que es excelente desde el punto de vista de evitar degradación y certificación de suelos, pero es que además nos da la perspectiva de entrar dentro del ámbito y el mundo de la biodiversidad, que es lo que le quería transmitir hoy aquí a todos los que estamos conectados a esta jornada o a este evento. Para mí el suelo es algo que es fundamental y por eso cada vez que se habla de algo como microorganismos del suelo, me gusta hacer una distinción clara. Una cosa es los microorganismos, la biota, el microbioma del suelo como tal, lo que tiene el suelo, y otra cosa es lo que se le va a adicionar al suelo y que viene desde un punto de vista externo. De una forma o de otra, mi obligación, puesto que estoy convencido que el suelo va a ser el patrón de sostenibilidad cara al futuro, porque marca la productividad biológica de los suelos, influye en la salud, como pone ahí, de las plantas, de los animales, de los humanos, y va a mantener lo que es la verdadera sostenibilidad del planeta. Si yo estoy convencido de eso, el suelo, por supuesto, es algo que hay que conservar y proteger. Y bajo ese punto de vista, algo que se incorpora desde el punto de vista externo, llamémosle fertilizante, mineral, organomineral, orgánico o de tipo microbiano, que son bioestimulantes o bien biomoléculas o bien microorganismos o lo que yo quiera, lo que tenemos que hacer es intentar que eso no trastoque lo que es la bondad que tiene el suelo, la salud que tiene el suelo. Y eso es lo que todos nos debemos de implicar. Y eso lo sabe muy bien Europa, que como veis ahí, marca una nueva estrategia del suelo, la marca en el 2020 y está hasta el 2030, en donde la estrategia es de biodiversidad. Quiere conservar la biodiversidad del suelo. Todo lo que se haga tiene que ir en torno a que se mantenga o se mejore la propia biodiversidad del suelo. Y no es ni más ni menos que la vida. El suelo es algo vivo.
Ya no tenemos el concepto de que el suelo es una cosa estática donde solo sirve como soporte de una planta. No, es algo vivo que hay que manejar en condiciones para que dé la funcionalidad y los servicios ecosistémicos a lo que está destinado. Fundamentalmente, producción y secuestro de carbono hoy en día. Entonces, esos servicios ecosistémicos se tienen que dar de una funcionalidad del suelo que sea totalmente adaptada a lo que nosotros tenemos que entender como agricultura de futuro. Y ahí es donde voy a marcar la pauta. Hay cosas que las voy a ir de forma bastante acelerada porque no las sabemos todos, las conocemos todos. El cambio climático es una de las amenazas que mayormente agobia a nuestros suelos. Ahí tienen los mapas que ya vienen de lejos, del 2013, en cuanto a lo que es el cambio ecosistémico que se tiene con el cambio climático y en cuanto, en el mapa de la derecha, a las comunidades microbianas lo que sufren con la sequía, que viene directamente implicada por el cambio climático. Tanto factores como ambientales como antropogénicos, en donde se incluye la agricultura, con problemas que he señalado la salinización simplemente porque es algo que me preocupa particularmente porque creo que se hace poco interés en este aspecto que sea uno de los problemas del futuro, la salinización de los suelos. Igual que el fósforo, tengo clarísimo que es el nutriente del futuro, la salinización será una de las problemáticas que va a generar la agricultura porque el agua, por desgracia, cada vez es más escasa y de peor calidad. Entonces, obviamente todo circulará por ahí. Pero todo eso que se sabe que influye sobre la disminución de la materia orgánica, la proceso de degradación, la pérdida de productividad, etcétera, ¿qué se sabe de lo que afectan todas estas amenazas del suelo, sobre el microbioma del suelo, sobre su biodiversidad? Porque al fin y al cabo de lo que hablamos es de ese sistema, del sistema del suelo, todo va al suelo. Desde luego, como pone ahí, los microorganismos del suelo, bacterias, hongos, levaduras, actinomycetos, protozoos, todo el conjunto viven en el suelo. Y si viven en el suelo, hay que partir de la base de que es ahí donde van a hacer sus funciones. Y es lo que tengo que conocer. Cuando se habla muchas veces de introducir en el suelo bioestimulantes, yo a veces me planteo, bueno, ¿y se conoce el suelo sobre el que intervienen esos bioestimulantes? ¿Se conoce lo que es la matriz suelo con la complejidad que tiene? Da igual que sea un suelo arenoso o sea un suelo arcilloso, da igual que tenga mucha materia orgánica o tenga poca, da igual que sea un suelo con muchos nutrientes asimilables o pocos nutrientes, a veces parece que da lo mismo y no es así. No es así porque el conjunto de los microorganismos que habitan el suelo forma lo que se llama el microbioma. El microbioma, ha comentado Miguel Ángel en su apertura del webinar, que muchas veces estamos muy habituados a esto en el cuerpo humano. La biota del cuerpo humano hoy día está muy de moda, el manejo de la biota y además de la microbiota, y es lo que tiene que ser. Marcará una pauta enorme para un descubrimiento de tratar enfermedades que hoy día no lo conocemos. En el suelo pasa exactamente igual. Existe un microbioma que es el conjunto de todos los microorganismos que hay en el suelo, pero cuidado, que estén en determinada proporción y en un determinado orden. Y va desde ecosistemas, que son las poblaciones microbianas, pasando por las especies y llegando a los genes. Entonces, todo ese conjunto tengo que conocerlo. ¿Por qué? Porque son los que van a favorecer el sistema radicular de plantas, porque van a ayudar en la fijación de carbono, van a deshacer moléculas orgánicas estructuradas, convertirlas en otras más pequeñas y meterlas en sitios donde los microorganismos no son capaces de acceder. Luego va a ayudar a fijar carbono. ¿Qué vamos a decir de fijar nitrógeno atmosférico por ciertos microorganismos que lo conocemos todos, o solubilizar fósforo y potasio u otros elementos de interés? Todo eso es lo que marca el microbioma del suelo y lo que tenemos que entender de saber que ese microbioma va a tener una importancia enorme en función del tipo de suelo y de las condiciones que se den de manejo de ese suelo. Todos esos son los microorganismos edáficos y desde luego son imprescindibles para la fertilidad del suelo. Desde luego, bajo mi punto de vista, y vuelvo a hacer hincapié en lo que es el suelo como tal, he dicho que yo creo en el suelo, creo en su protección y en su conservación. Tiene que ser el hábitat adecuado para los microorganismos. Muchas veces los que hacemos la parte bio de suelo nos olvidamos de la otra parte que es importantísima. Yo a veces no tengo... me guío tanto por mi aspecto bio que dejo de tener interés en aspectos como la textura del suelo, y luego cuando lo pienso bien digo, bueno, si la textura es lo que está marcando la casa donde los microorganismos van a hacer su funcionalidad, no me puedo olvidar de esas cosas. Entonces,
el suelo es verdaderamente el hábitat donde van a desarrollar los microorganismos su actividad y es el suelo receptor de todos los microorganismos de los que hay, de los que le pueden venir. Y desde luego Europa lo tiene claro. Como yo haga algo en el suelo que altere su biodiversidad, estará penalizado en el sentido que Europa sabe penalizar. Entonces, ahí es donde se ve la importancia verdaderamente que tiene la biota del suelo con todas sus condicionantes. La funcionalidad que se le exige, como he dicho antes, el suelo tiene que ser capaz de establecer los criterios para dar los servicios ecosistémicos que tiene que dar. Y en ese sentido es la funcionalidad de los microorganismos la que manda y se va a ver afectada por factores abióticos, lo sabemos. Salinidad, como he dicho antes, el clima, la estructura del suelo y la textura, el número de agregados, la forma de los agregados, el manejo importantísimo, y no solo eso, sino por factores bióticos. Ojo, los microorganismos del suelo tienen que lidiar con otros microorganismos y con las propias plantas que están en el suelo. Vuelvo a decir que yo la generalidad la entiendo muy poco. No creo que las cosas sean igual en un tipo de suelo que en otro y tampoco creo que sean igual con unas plantas u otras, porque las raíces de esas plantas generan unos exudados que son los que condicionan gran parte de la vida microbiana del suelo. Entonces, tanto factores abióticos como bióticos influyen en esa funcionalidad. Si no somos capaces de entenderlo y de hacerlo como hay que hacerlo, la última línea que veis ahí escrita de reducción de microorganismos beneficiosos, por desgracia eso se llevará a cabo y entonces llegamos a lo que conocemos como suelos con fatiga, no son productivos, lógicamente no pueden serlo porque no le he dado a los microorganismos, en lugar de ordenarlos en cuanto a su capacidad genética, como he dicho, para que el microbioma haga su función, lo que estoy es desordenándolo y eso es lo que sucede al final. Hay mucha información en ese sentido y aquí vamos a dar solamente unas pinceladas y si alguien tiene interés, pues puede contactarme de cualquier forma, porque mis coordenadas las tenéis todos y yo intentaré ayudarles lo que pueda, pero simplemente para que os suene. Ojalá fuese verdad esto que pone aquí de que los sistemas naturales que son autorregulados pudiésemos hacerlo en agricultura. Ojalá yo no tuviese necesidad de fertilizantes y pasase como en un suelo natural. Tira materia orgánica al suelo, se descompone, vuelve a pasar al ciclo y se retroalimenta de una manera equilibrada. La agricultura no, porque la agricultura está sacando nutrientes de manera constante y lo tiene una organización interna en el suelo que le permite hacerlo o sufrirá las consecuencias del estrés y la degradación. Lógicamente, ese esquema que pone ahí, que es muy simple, pues fijaros donde pone las flechitas de abajo, la productividad. La productividad de un suelo natural es mucho menor que de un suelo verdaderamente con un sistema intensivo de agricultura, porque a ese sistema le estoy dando de todo y la productividad es altísima. Si hago una producción sostenible, como yo entiendo la sostenibilidad, que no es ni más ni menos que pueda producir hoy y seguir produciendo dentro de 30 años, pues en ese sentido habrá algo menos de productividad, pero ese algo menos de productividad puede ser pasajero. Puede ser que sea el inicio. Después, si yo voy fomentando con mi actuación, con mi manejo, la fertilidad edáfica, cambiaré el paradigma y posiblemente ya no haya que fertilizar tanto la planta, sino acudir al suelo y que sea el suelo el que se encargue de esa fertilización de la planta. Al principio puede mermar en algo la productividad, pero al final no. Ahora, en cuanto a resiliencia, la capacidad que tiene para aguantar estrés, 1000 veces más el suelo natural, el suelo sostenible, que el suelo de agricultura intensiva. Lo sabemos. El impacto ambiental, hombre, la agricultura intensiva, sostenible algo tiene, pero la intensiva tiene mucho más, la natural no tiene nada. Bueno, pues todo eso es muy conocido, igual que este típico esquema. ¿Qué pasa con la convencional y la sostenible? Vamos a olvidarnos del natural porque no creo que seamos capaces de mantener una economía agraria en torno a sistemas naturales exclusivamente, pero sí a sistemas sostenibles, a generar menos perturbaciones de una forma mucho más continuada, a reducir el laboreo, a bajar el nivel de insumos, el control biológico, todo para generar una mayor biodiversidad en el suelo, porque esa mayor biodiversidad me va, por un lado, a mantener a raya los microorganismos patógenos y por otro lado, a mantener en alza los microorganismos beneficiosos.
Y eso es lo que hay que tratar. Y esto es del año 2014 de Johansson, lo cual quiere decir que todo esto ya es conocido y se están dando pasos en ese sentido. No quería dejar de pasar, mi defecto bioquímico pues hace que haga hincapié en el papel bioquímico de los microorganismos que hay en el suelo, de los edáficos. Transforman la materia orgánica con los procesos de mineralización y humificación. Esa transformación de materia orgánica hace que le dé energía tanto a los microorganismos que hay en el suelo, a los propios congéneres, como a la planta. Solubilizan elementos nutritivos, elementos no nutritivos, elementos de todo tipo, sobre todo fósforo, potasio, calcio, etcétera. Los solubilizan porque hay bacterias y hongos, microorganismos en general, que son capaces de solubilizar el fósforo. Sabéis perfectamente que el fósforo que va al suelo, en un gran porcentaje, más del 90%, se insolubiliza inmediatamente por las condiciones que tiene ese elemento y las condiciones que tiene nuestro suelo, la matriz suelo. La planta no lo puede tomar, o lo solubilizan algunas bacterias o hongos, como lo que está ahí escrito, del tipo de Pseudomonas, Bacillus, etcétera, Bacillus subtilis, etcétera, o no hay nada que hacer. O bien actúan las fosfatasas, que a mí particularmente me gustan. Las fosfatasas son capaces de hidrolizar el fósforo orgánico del suelo y pasarlo a inorgánico para que lo tomen los microorganismos. Ese tipo de acciones microbianas es lo que condiciona que el fósforo llegue a la planta. Y el fósforo va a ser, como decía antes, el nutriente del futuro porque está contaminado en las rocas fosfáticas con cadmio, como todos sabéis, y Europa ya ha puesto el foco en cuidado con el uso de toda esa batería de fosfatos donde la contaminación con cadmio es elevada. Entonces eso va a llevar un condicionante claro para que el fósforo sea uno de los nutrientes del futuro, para mí el principal. Y de fijación de nitrógeno, pues, hombre, no es que seamos capaces de proporcionar el nitrógeno en una planta captándolo en la atmósfera con Rhizobium o con Azotobacter, como es factible, pero sí que ayudamos, y yo lo que indico es que esa ayuda es la que va a generar poco a poco la verdadera fertilidad edáfica, que condicionará que cada vez gastemos menos fertilizantes, menos insumos externos y podamos llegar a unos equilibrios muy aceptables dentro de la sostenibilidad. Las necesidades si yo marcase la pauta de decir, bueno, ¿y qué necesito yo en un suelo para que todo eso se cumpla, la población microbiológica beneficiosa esté en la gloria y que esté, bueno, pues lo sabemos todos, mantener un elevado nivel de materia orgánica adecuado, no elevado, sobre un 2%, prácticas no abusivas, relación carbono-nitrógeno, esto es básico. Los microorganismos no se mueven solo con carbono, necesitan una relación carbono-nitrógeno determinada. Hay que fijarla porque la estequiometría en el suelo es algo de lo que marca la pauta del beneficio o del no beneficio. Aplicar rotación de cultivos no siempre es beneficioso, como dicen. Bueno, la rotación de cultivos es lo mejor, sí, desde un punto de vista de eliminar a lo mejor patógenos como ser nemátodos, no digo que no. Ahora, también la rotación de cultivos a veces acaba con micorrizas que existen en el suelo porque estoy quitando ese cultivo. Hay de todo, hay que conocerlo, hay que ver qué es lo que hay que hacer. Al final, los microorganismos beneficiosos hay que tenerlos de la mejor manera posible y además, si quiero introducirlos en el suelo, desde dos puntos de vista. O bioaumentación, o consigo introducirlos de manera adecuada para que no se pierdan en el camino desde el suelo hasta la planta y que hagan su labor, o bioestimulo. Conozco los microorganismos beneficiosos, sé lo que quieren, el suelo no se lo da porque no tiene capacidad, yo se lo aporto externamente, los microorganismos que trabajan al 10% los hago trabajar al 60% y consigo un beneficio. Cualquiera de las dos vías, a mí la bioestimulación particularmente me gusta, la sigo constantemente. Dicho eso, uno se puede preguntar, bueno, ¿y los microorganismos beneficiosos, si pueden solubilizar elementos, si pueden degradar materia orgánica y proporcionar energía, si pueden captar nitrógeno de la... ¿Son fertilizantes? Bueno, no son fertilizantes. Es un debate sumamente interesante, pero vuelvo a decir lo mismo. No creo que podamos sustituir la fertilización
mineral de luz de hoy a mañana de forma inmediata, por mucho que nos empeñemos. Hay que ir paso a paso. Hay que ir viendo la sostenibilidad y es posible que con el tiempo reduzcamos bastante esos insumos externos, gracias a la labor de los microorganismos. Eso estoy convencido que será así. Estoy convencido que será así y es la apuesta de futuro que tenemos, el reto que tenemos todos los investigadores, es conseguir eso, que seamos capaces efectivamente de evitar insumos manejando el microbioma del suelo. No es fácil, no es fácil. Hay que conseguirlo, pero no es fácil. Sabemos los microorganismos que tenemos que favorecer, pero tenemos que buscar de qué forma es la mejor para favorecerlo. Y no quería simplemente dejar de pasar la oportunidad de decir que una de las, cuando se habla de microorganismos en el suelo, beneficiosos, etcétera, uno siempre piensa en los factores que lo perturban. Los cultivos, el trabajo que se hace, la compactación de suelos, la rotación de cultivos, como hemos dicho, la fertilización química, el uso de plaguicidas, todo eso perturba. Pero también hay perturbaciones que yo las llamo en positivo, y son las que provocan las enmiendas orgánicas en agricultura, siempre que sean enmiendas orgánicas de calidad. No admito otra cosa, porque el suelo no es un vertedero. Al suelo tiene que ir lo que haga un beneficio, ni siquiera lo que no haga un perjuicio, lo que haga un beneficio. Enmiendas orgánicas de calidad disminuyen la fertilización mineral, lo ha comentado en su entrada al webinar Miguel Ángel, mejora propiedades, pero sobre todo es que introducen biomasa microbiana per se, y además introducen sustratos que son utilizables por la propia biota del suelo, y hay que equilibrar lo que yo pongo externa con la interna. Esto es uno de los retos que tenemos en investigación. Los orgánicos yo creo que son parte de la agricultura inteligente y de adaptación al cambio climático de futuro, parte sí o sí, y su incidencia con los microorganismos va a ser clara. Tengo que saber que interaccionarán con los microorganismos del suelo y tengo que saber manejarlo de manera adecuada. Hay cantidad de trabajos. En los últimos años, de qué pasa cuando pongo un orgánico en el suelo y qué pasa con los microorganismos de ese suelo. Aquí hay un trabajo muy interesante de Frontier que salió en el 2018, en donde se ve que el suelo natural, lo bien que se fijan los criterios, como en el suelo sostenible, de agricultura sostenible, se fijan con menos calidad que aquí, y como en la agricultura intensiva, pues el desorden es mayor. Eso es lo que hay que buscar. Hay que buscar llegar a un ordenamiento lógico con la mejor arma que tenemos, que es el manejo de suelos en condiciones. Y ese manejo en condiciones pasa fundamentalmente por el orgánico. Yo lo veo de esa forma. Y pasa por entender, por desgracia estamos hablando de microorganismos, las técnicas no son usuales, tenemos que acudir a las ómicas. Las ómicas las conocemos todos, yo no voy a hacer aquí una descriptiva de las ómicas que podríamos estar toda la tarde hablando de ómicas. Lo que sí me gustaría hacer es que defiendo mucho las ómicas, las defiendo, pero las defiendo, creo yo, bajo mi perspectiva, desde un punto de vista que hay que tener los pies en el suelo. Biology and Fertility Soil, una de las mejores revistas que hay ahora mismo en nuestro campo, dentro del campo del suelo y de la fertilidad, hizo unas recomendaciones que me parecen sumamente apropiadas para análisis del microbioma del suelo, objetando que, cuidado, trabajos científicos que llegan con solo un momento de muestra y un análisis se tiran para atrás. Por lo menos 2 momentos. Uno que no esté perturbado y otro que esté perturbado, para poder comparar, establecer elementos comparativos. Otro aspecto, yo sé lo caro que es trabajar con ómicas, con algunas de ellas, que yo ahora mismo estamos metidos en metabolómica, son cosas muy caras, pero el que sea caro no condiciona que trabaje mal. Estadísticamente, sabiendo la variabilidad que tiene el suelo, la dificultad que tiene trabajar con suelo, hombre, decir que con 80 gramos, que son 80 muestras, yo puedo saber el microbioma del suelo de Estados Unidos, me parece demasiado pretencioso. Cuidado, hay que coger las muestras que son necesarias y hay que analizarlas. Si son caras, pues espera uno a tener dinero, porque si no, lo que estamos haciendo es prostituyendo una técnica que es muy buena, y eso no podemos hacerlo. No podemos hacerlo.
Luego, también es cierto, como pone el tercer punto, que a veces nos enfrascamos en ver exclusivamente, no lo sé, por poner un ejemplo, acciones de secuenciación, y veo lo que es la metagenómica, y veo un montón de microorganismos, y los nombro, y le pongo nombre, y los veo y tal, de acuerdo, muy bien, pero ¿están todos vivos o no están todos vivos? Hay que dar pasos hacia la funcionalidad de esos microorganismos. Y ahí la metaproteómica, la transcriptómica, incluso la metabolómica, tienen que dar mucho juego. Lo sabemos, lo conocemos, no es fácil y estamos en ello. Estamos en ello como aspectos a tener en cuenta. Primero, que el suelo es el núcleo de la sostenibilidad agrícola. Creo que eso está fuera de duda. Hay que apostar por la agricultura sostenible. No podemos seguir haciendo la agricultura de toda la vida. Hay que ir a una agricultura inteligente que se adapte al cambio climático y que además lo mitigue cuando sea posible. Hay que buscar índices de salud y calidad nuevos. Índices que nos diga por dónde vamos en cuanto a salud de suelo. La biodiversidad del suelo y el microbioma, clave, fundamental, pero hay que saber interpretarlo. No basta con medirlo, hay que interpretarlo. Las técnicas moleculares han avanzado mucho, pero mirad lo que indico aquí, yo no descarto, o sea, yo no concibo saber algo de un suelo solamente con las ómicas y dejarme un pH, una textura, una estructura en cuanto a agregados o los elementos que pueden ser asimilables de una forma inmediata por la planta. No lo concibo. Hay que tener una combinación entre las técnicas de toda la vida, que pueden ser buenísimas, y las técnicas moleculares. No abandonemos cosas que dan una información enorme. De hecho, el mapa de las bacterias del mundo, el atlas de bacterias que se ha hecho, está ligado al pH del suelo. Simplemente eso, simplemente eso. Uso de orgánicos y bioestimulantes, ya lo he dicho, y desde luego para mí el futuro está en dirigir las funciones de los microorganismos beneficiosos en el suelo hacia un suelo productivo en el futuro. Ese es el verdadero reto que tenemos. Conocer los microorganismos, saber cómo actúan en diferentes tipos de suelos, saber manejarlo y que ese manejo me lleve o bien con bioestimulación o bien con bioaumentación a conseguir manejar el microbioma del suelo para que en un futuro ese suelo pueda ser productivo con la menor cantidad de insumo posible. Ese es el futuro que creo que nos espera a los que nos dedicamos a esto. Todo esto no es un trabajo, lo he dicho al inicio, el grupo, somos un grupo grande, tenemos muchas líneas de investigación, todas convergen al mismo núcleo, el núcleo es el suelo, la ciencia del suelo, y dentro de eso los microorganismos juegan un punto clave de futuro. Entonces, lo que yo os he contado, unas partes son directamente nuestras del trabajo, otras partes son de la ciencia del suelo como tal, porque debe de ser así. Yo no vengo aquí a hablar exclusivamente de mi trabajo y, desde luego, yo quería agradecer públicamente al grupo que tengo de investigación, porque son partícipes y actores principales de todo lo que se ha visto aquí. Yo, por mi parte, creo que, o si no he cumplido el tiempo, que no lo habré cumplido, me habré pasado algo, lo siento, pero si hay después en el turno de preguntas cualquier tipo de aclaración, estaré a la disposición de todos vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Nada, has cumplido perfectamente. Te has pasado a lo mejor un poquito, pero yo creo que ha merecido mucho la pena. Si os parece, digamos, a todos los que estáis viendo y escuchando el webinar, para no alterar un poco el orden y que se cumplan un poco los tiempos, prefiero que dejemos las preguntas para el final. Ya han llegado algunas preguntas para el profesor Carlos, que después las pondremos aquí en común y se las preguntaremos, ¿de acuerdo? Entonces, a continuación, pues si os parece, voy a dar paso al doctor Raúl Ortega, que va a presentarnos, bueno, ahora os comentaré un poco su trayectoria profesional, pero nos va a dar la ponencia de biofertilizantes como una importante herramienta para reducir el consumo de fertilizantes. El título lo había alargado mucho, se lo hemos reducido un poco, ¿no? Pero hablaba de la reducción de fertilizantes sintéticos, por supuesto, y sobre todo mejorar la calidad y productividad de los cultivos, que yo creo que ya se ha puesto en evidencia la importancia que puede tener eso en la agricultura actual, ¿no? Simplemente por dar unas pinceladas rápidas de la trayectoria profesional del doctor Raúl, pues es doctor en Morfología y Química Agrícola por la Universidad de Almería,
Ha realizado su labor investigadora en la Universidad de Almería, pero también ha estado en la Universidad de Reino Unido y Bélgica, y actualmente es el responsable del Laboratorio de Microbiología de Suelos del Centro de Investigaciones en Agrosistemas Intensivos Mediterráneos y Biotecnología Agroalimentaria Ciambital, y docente e investigador en el Departamento de Agronomía de la Universidad de Almería. También es investigador del Grupo Andaluz de Investigación RNM 934 de Agronomía y Medio Ambiente, donde dirige la línea de investigación de agronomía. Y pienso que también tenía que estar aquí en este tipo de charlas, puesto que, como veréis, el trabajo que está realizando es bastante interesante, y además tenemos la suerte de colaborar en varios proyectos de forma conjunta, o sea que la verdad es que es un privilegio también conocer siempre de primera mano el trabajo que está realizando. Sin más, te doy paso, Raúl. Muchas gracias por tu intervención. Muchas gracias, Ángel. Paso a compartir pantalla para mostraros la presentación. Creo que se debe ya ver a pantalla completa. Bien, yo os comento, bueno, como ya me ha presentado Miguel Ángel, soy responsable del Laboratorio de Microbiología de Suelos de la Universidad de Almería, del CIAE Vital. Tenemos una página web que se llama edalat.es, donde se pueden ver toda un poco información sobre nuestro equipo, publicaciones recientes, proyectos que tenemos en desarrollo. Y el grupo está radicado en la propia Universidad de Almería mayoritariamente, y como decía Miguel Ángel, también hacemos colaboraciones con él en las estaciones experimentales de Las Palmerillas de la Fundación Cajamar. Entonces, bueno, ya Carlos comentaba anteriormente que todas las políticas, tanto europeas como nacionales, como la Agenda 2030, la política europea de la granja a la mesa, todas hacen mención a un concepto que vamos a oír cada vez más, que es la agricultura sostenible. Y dentro de ese, un apartado muy específico consiste en la reducción de los fertilizantes sintéticos. Ese es uno de los objetivos principales de los objetivos de las próximas políticas relacionadas con la agricultura. Para ello son fundamentales los microorganismos, como ha indicado el profesor Carlos. Yo no voy a entrar en aspectos teóricos porque ya hemos tenido la ponencia anterior. Solamente, pues, por si alguien quiere profundizar un poco más, recomiendo este vídeo donde habla un poco del problema causado por los fertilizantes sintéticos y, por otro lado, los beneficios que producen los microorganismos, tanto las bacterias como los hongos. Luego copiaré, si acaso, en el chat el enlace a un vídeo de YouTube de unos 10 minutos y bastante ameno y bastante gráfico. También copiaré el enlace de este trabajo. Es un mini review, también muy rápido de leer, de unas 4 páginas, donde ya se centra más específicamente en las bacterias promotoras del crecimiento vegetal. Que es porque yo en esta presentación me voy a centrar más en un ejemplo de aplicación de estas bacterias promotoras del crecimiento vegetal en un cultivo intensivo de tomate. Bueno, tiene las bacterias, se indica en el trabajo, tienen múltiples funciones como fijación atmosférica del nitrógeno, solubilización de fósforo y potasio. También son capaces las bacterias de producir fitoestimulantes, tienen capacidad también de luchar contra otros microorganismos patógenos por diferentes mecanismos. Incluso son capaces de producir resistencia sistémica inducida, es decir, casi como una especie de actuar como vacunas para preparar las plantas frente a los patógenos. Todo eso se detalla un poco más en el trabajo. Yo me voy a centrar más, como comentaba, en un proyecto en el que hemos participado la Universidad de Almería, nuestro laboratorio, la empresa biotecnológica Nosto Biotech, la iniciativa de un proyecto de la Unión Europea, de Fiel Forever, y la cooperativa CASI, de aquí a Almería. Bueno, ya la han nombrado el título Miguel Ángel, y lo que os indico, que lo que hemos hecho ha sido utilizar 3 cepas de microorganismos, 3 cepas de bacterias, que son las que contienen los productos de la empresa Nosto Biotech, una bacteria fijadora de nitrógeno atmosférico y 2 cepas
fijadoras, o sea, solubilizadoras del fósforo y el potasio. Porque, como ya comentaba Carlos, el fósforo y el potasio se encuentran, aunque están en exceso en el suelo, no están en forma biodisponible. Rápidamente precipitan y las plantas no pueden absorberlo. Y por eso es necesario la introducción de bacterias que puedan solubilizarlo y ponerlo a disposición de las plantas. Entonces, lo que se aplicó fue en un cultivo de tomate de la variedad Rebelión, en un invernadero de aquí típico de la provincia de Almería. Se aplicaron es un invernadero comercial. Entonces, nuestro objetivo realmente, como comentaba Carlos, no podemos basar toda la fertilización en esas bacterias, pero lo que sí que podemos es comprobar su efecto bioestimulante en las plantas y intentar reducir un poco la fertilización sintética, sin llegar a reducirla totalmente, pero ahora describiré ahora pasaré a describir los distintos tratamientos que aplicamos. Entonces, nuestro objetivo de este proyecto fue estudiar si las bacterias que nosotros aplicábamos se implantaban en el suelo y en el cultivo, estudiar su efecto fertilizante como fijadora de nitrógeno atmosférica y solubilizadora de fósforo y potasio en suelo y planta, estudiar su efecto también en la mejora de la producción y calidad de los frutos y analizar económicamente los costes y beneficios que supusieron la utilización de estos microorganismos. Es decir, es lo que comentaba Carlos, que no hay un estudio global todavía sobre los efectos de los microorganismos y nosotros hemos intentado abarcar la mayor variabilidad posible de análisis. El diseño experimental, si os fijáis aquí, el invernadero se dividió en 4 zonas en función de los sectores de riego y tuvimos 4 tratamientos. Uno fue el tratamiento azul, el T0, en el cual solo se aplicó fertilización sintética, es decir, como cualquier otra campaña, porque este es un invernadero convencional en el cual todos los fertilizantes, nitrógeno, fósforo y potasio, se aplican mediante fertirriego, disueltos en el agua de riego. ¿Okay? Entonces, este fue el tratamiento 0. No se aplicaron en ningún momento los productos biofertilizantes basados en bacterias. En el tratamiento T1 fue igual que el T0, pero sí se aplicó una vez las bacterias, solamente una vez, para ya queríamos saber si con solo una vez que aplicáramos las bacterias a lo largo del ciclo de cultivo, porque el ciclo de cultivo se inició en septiembre y duró hasta mayo del siguiente año, queríamos saber si con una sola aplicación de las bacterias era suficiente para ya producir efectos. Porque las bacterias se aplicaran aproximadamente cada 40 días. Es decir, el fertirriego sí, iba siendo más o menos diario, pero las bacterias se aplicaban en periodos de cada 40 días. Y luego los tratamientos T2 y T3, es lo que comento, aplicaciones continuas desde el principio hasta el final, aplicaciones bacterianas cada 40 días, y la diferencia fue que en el T2 no hubo tampoco reducción de fertirriego, ni en el T2, ni en el T1, ni en el T0, pero en el T3 sí se produjo una reducción del fertirriego de un 20%. O sea, se disminuyó los niveles de que se estaban aplicando de fertilizantes sintéticos. Es lo que Carlos comentaba, que todavía no se puede totalmente sustituir los fertilizantes sintéticos por biofertilizantes. Nosotros, además, al ser un invernadero comercial, no nos podíamos arriesgar a producir mermas y entonces establecimos un criterio de una reducción del 20%, que ya de por sí era arriesgado. Bueno, hicimos diferentes muestreos, principalmente en 4 fechas. Lo que comentaba también Carlos de la revista Biology and Fertility of Soil, de que se necesitarían por lo menos 2 fechas de muestreo, porque en el apartado sobre todo de análisis de suelos y microbiológicos, y nosotros hicimos 4 fechas de muestreo. Antes de comenzar el cultivo,
una semana después de la implantación del cultivo, durante la fase de crecimiento vegetativo, y el cuarto punto de muestreo fue durante la fase de producción de frutos. Esta es una vista general de los diferentes sectores, eran bastante homogéneos, no había diferencias, el invernadero era totalmente plano, entonces no podemos decir que los resultados que obtuviéramos fueran debido a algún tipo de diferencia dentro del interior del invernadero. En el apartado este que comentaba del análisis microbiológico, nosotros hemos aplicado técnicas metagenómicas basadas en la secuenciación de amplicones, de Illumina, y lo que también comentaba Carlos, de que se necesita un número suficiente de muestras. En este caso, íbamos también bastante bien en muestreos, porque hemos cogido pues en cada muestreo 5 puntos por sector. Es decir, en cada muestreo, como teníamos 4 sectores, cogíamos 20 muestras, y por 4 fechas en el apartado de muestreo microbiológico tuvimos, por ejemplo, 80 muestras. O sea que es un número bastante elevado, porque realmente estos análisis son caros, pero como estábamos subvencionados por este proyecto de Field Forever, que utiliza la tecnología Bicross de BioMaker, pudimos tener la oportunidad de hacer un muestreo tan intenso. Hicimos también un estudio morfométrico de las plantas. Medimos la fertilidad de estos macronutrientes, el nitrógeno, fósforo y potasio, tanto en suelos, tanto en hojas como en frutos. Es decir, vimos la evolución de cómo se iban moviendo los nutrientes desde el suelo hacia los frutos, hacia el cultivo. Medimos también una serie de parámetros de calidad clásicos, como el pH, la conductividad, la dureza, los grados brillo y los contenidos en ácido cítrico. Y ya también nos fijamos en la productividad. Estuvimos presentes en todos los cortes, en todas las recolecciones que se hicieron, que fueron 19 a lo largo de todo el cultivo, y no solo medimos los pesos, que seleccionamos unas 10 plantas, lógicamente no podíamos medir toda la extensión del invernadero, pero siempre cogimos unas 10 plantas específicas y siempre muestreábamos en cada sector unas 10 plantas, en total unas 40 plantas muestreábamos por 19 recogidas, y en todas medimos los pesos y a su vez diferenciamos por calibre. Luego eso nos dio una serie de información bastante importante. Aquí estábamos separando en los diferentes calibres, me refiero a los tamaños de más grandes a más pequeños. Entré ya un poco en el apartado de resultados, y aquí fueron muy destacables en los contenidos de macronutrientes en suelos, especialmente en el fósforo. Hemos visto que las bacterias que aplicamos fueron bastante eficientes en el tema del fósforo. Aquí el tema solo muestreamos 3 veces, y sobre todo al final, una vez que ya estaba terminando el cultivo, vemos cómo en el tratamiento azul, recordad que es el que no se aplicaron bacterias, cómo se reduce el fósforo biodisponible, el fósforo asimilable, pero en cambio en los tratamientos en los que sí aplicamos bacterias, en el rojo y el amarillo, recordad que el rojo era el que se redujo en la fertirrigación y el amarillo en el que se mantuvo, las diferencias fueron notables, hasta de 200 ppm para el tratamiento rojo e incluso de 250 ppm para el tratamiento amarillo. Para el potasio también tuvimos diferencias a favor de la aplicación de los microorganismos, en torno al final de unos 50 ppm. O sea, pero es que los resultados del fósforo fueron magníficos, especialmente. En hojas también fue en el apartado del fósforo destacable. Los mayores contenidos son concentraciones en hojas. También fue especialmente destacable en el fósforo. En los otros, el nitrógeno y el potasio, hubo mayor variabilidad en el tema, en las medidas. Y en los frutos, aquí, si nos fijamos solo en la concentración, no habría tanta variabilidad, pero aquí lo bueno que al tener los datos de producción total, y si lo incluimos en la ecuación, aquí, si partimos de los datos de concentración,
Si partimos de los datos de concentración por tratamiento, y aquí hay un adelanto, pero bueno, es que necesito indicar los datos de producción, luego me detendré más en ellos. Estos fueron los datos de producción, lo que comentaba, que tenemos 19 cortes, y vemos cómo en aquellos tratamientos con bacterias, una vez aplicación y continua, aplicaciones periódicas cada 40 veces, la producción final fue mayor en el tratamiento amarillo, tanto el rojo, con las aplicaciones periódicas. Y si metemos en la ecuación la producción total junto con la concentración que medimos en los frutos, podemos medir la efectividad, digamos, lo que sería, lo que hemos trasladado como la efectividad de la extracción de los nutrientes del nitrógeno, fósforo y potasio en el suelo, o sea, el traslado desde el suelo hasta el fruto, y vemos que en el tratamiento rojo, en la extracción comparado, aquí son valores relativos, aquí está puesto en valores relativos respecto al tratamiento control, respecto al tratamiento azul, vemos que especialmente en el tratamiento rojo, la cantidad de nitrógeno extraído en fruto fue de un 16% mayor, de fósforo un 34% mayor y de potasio un 23% mayor. En el caso del tratamiento amarillo, especialmente, también fue destacado en la extracción del fósforo, donde obtuvimos un 17% mayor. Aquí ya se están sumando, estamos empezando a ver los resultados más interesantes. Y es que los tratamientos, lógicamente, con bacterias fueron, digamos, los resultados fueron mejores, como era lo esperado, pero lo que no esperábamos tan inicialmente es que en el tratamiento rojo, recuerdo que fue en el que se redujo la fertilización sintética a un 20%, fueran incluso mejores que en el tratamiento amarillo. Es decir, en aquel donde se redujo la fertilización sintética, obtuvimos mejores resultados de producción y de extracción de macronutrientes. Luego, cuando entre más en detalle en el tema de la producción, se verá todavía más claro. En el tema de los datos de calidad, de los parámetros estos clásicos que hemos medido, pues quizás un poco un incremento ligero, aunque no fue significativo. Vemos que la barra de error en los tratamientos con bacterias y en el índice de madurez, es un índice que se calcula en función de los grados BI y del tanto por ciento de ácido cítrico, hubo una ligera diferencia. Pero bueno, estos son unos parámetros clásicos y realmente pensamos que, y en un próximo estudio pensamos incorporarlo, que hay también otros parámetros de calidad, como por ejemplo los contenidos de antioxidantes, otro tipo de ácidos, etcétera, que sería también interesante estudiar. Pero bueno, este es un estudio que hemos intentado abarcar lo máximo posible, pero tampoco podíamos abarcarlo todo. En otros parámetros no tuvimos tampoco diferencias especialmente significativas en los parámetros estudiados. Y ahora aquí es donde, desde un punto de vista socioeconómico, digamos que es los resultados más interesantes que hemos obtenido. Este es el gráfico que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Y vemos cómo al final se han destacado, solo en el tratamiento que era blanco, aunque aquí está representado con una línea negra, vemos que con una sola aplicación de las bacterias obtuvimos datos de producción superiores al tratamiento control, y con las aplicaciones periódicas fueron bastante superiores. Si nos vamos al gráfico de la derecha, se ve más claro todavía. Estos serían los resultados finales. Para el tratamiento de control obtuvimos una producción de 11 kilogramos por metro cuadrado. No es una producción mala, es una producción normal en este tipo de cultivo. Con solo aplicar las bacterias conseguimos incrementar la producción un 9%, producción en total, en kilogramos por metro cuadrado. Con la aplicación periódica y sin reducir la fertilización, que en un principio pensábamos que sería el tratamiento que mejor resultados tendríamos, porque las bacterias estarían actuando un poco como vitamina, obtuvimos un 20% de mejora respecto al tratamiento de control, pero lo más sorprendente y destacado fue que cuando reducimos la fertilización sintética un 20%, con lo cual tenemos ahí un ahorro incluso de insumos, y desde el punto de vista medioambiental estamos utilizando menos fertilizantes, la producción
y se incrementó un 33%. Analizando un poco los calibres, pudimos ver que las diferencias en estas producciones fueron debidas principalmente a que las bacterias indujeron la producción de tomates, de frutos de mayor tamaño. Es decir, fijaros aquí el tratamiento rojo cómo produjo más frutos de la categoría triple G y tanto el rojo como el amarillo produjeron frutos de la categoría doble G, también fue más destacado. Las otras categorías fue más o menos similares. Este es un poco un resumen de los anteriores. Aquí vemos el tratamiento rojo y cómo en la proporción relativa fueron mayores de la categoría triple G y menores de las categorías inferiores de los frutos más pequeños. En cambio, el tratamiento control produjo menos triple G y en cambio más categorías inferiores. Dentro de cada categoría, dentro de las inferiores G, doble G y triple G, también pesamos los valores medios de los frutos y vemos que nuevamente el tratamiento rojo, produjo frutos más grandes dentro de cada categoría. Es decir, el tratamiento con reducción de fertilizantes sintéticos no solo produjo mayor producción total, no solo produjo mayor proporción de frutos de mayor tamaño, sino que dentro de esos frutos de esas categorías más grandes eran más pesados. Entonces, analizando los datos microbiológicos, con un análisis específico GEON que estudia cómo la variación en los taxones, que desde el principio hasta, en este caso, hemos seleccionado, porque los datos más representativos, hemos comparado el inicio con el final del cultivo, vimos que en relación a los parámetros que nosotros estudiábamos, que eran el fósforo y el potasio, se produjo un incremento, estos valores en verde positivos, de taxones relacionados con la solubilización de fósforo y del potasio, lo cual era esperado. Los valores negativos en el tema del nitrógeno no tienen aquí importancia porque este análisis se fija en microorganismos que descomponen la materia orgánica. Y en este caso nosotros estábamos aplicando bacterias fijadoras del nitrógeno, o sea que no estábamos buscando este tipo de bacterias que nosotros aplicamos. Pero lo que sí fue especialmente destacable fue que el tratamiento rojo, si vemos estos valores que fueron especialmente altos, vimos que lo que parece es que se produjo una proliferación de taxones, de bacterias que están relacionadas con la producción de fitohormonas, de auxina, citoquinina, giberelina y ácido cíclico. Es decir, o sea que hemos visto que el resultado fundamental, y que también puede explicar por qué han crecido mayormente en tamaño en el tratamiento rojo respecto a los otros tratamientos, los frutos, es que no solo favorecieron la absorción de los macronutrientes en la planta, sino que indujeron la fabricación de la síntesis de fitohormonas que ayudaron a su vez a que los frutos fueran más grandes. Y desde el punto de vista económico, trasladando los datos de producción, porque una vez en cada semana que hacíamos los cortes, luego cogíamos la tabla de venta de precios y como realmente había una diferencia, un sesgo, digamos, de frutos más grandes en los tratamientos con bacterias, o sea, las diferencias que habíamos tenido en el tema de producción se aumentaron cuando nos vamos a datos económicos, porque lógicamente los frutos más grandes estaban mejor valorados económicamente. Entonces, si recordáis, en el tratamiento rojo habíamos tenido un 20% de incremento de producción respecto al tratamiento control, pero desde el punto de vista económico se tradujo en un 32% más de ingresos, y en el tratamiento rojo, que era de un 33%, el incremento en producción se tradujo en un 52% más de ingresos económicos, lo cual son resultados bastante esperanzadores. Ya para finalizar, hago un resumen en estas conclusiones para destacar un poco toda la presentación que he realizado, y entonces indico que el poder fertilizante en los suelos
especialmente de los productos BioP y BioK fue especialmente claro. En el caso del potasio obtuvimos diferencias de 50 ppm en los dos tratamientos y entre 200 y 250 ppm en el caso del fósforo. En el caso de la hoja, el incremento en el fósforo también fue bastante evidente. Y en el caso de los frutos, especialmente fue destacado el tratamiento rojo, en el que redujimos un 20% la fertilización sintética, donde obtuvimos una efectividad de extracción de frutos de entre un 16% de nitrógeno, 34% de fósforo y 23% de potasio, superior al tratamiento control. Lo que comentaba en la diapositiva anterior, que en el tratamiento rojo tuvimos un incremento de producción de un 33% que se tradujo en un 52% más de ingresos económicos, extrapolando a todo el invernadero. Y en el caso del tratamiento amarillo, en el cual no se redujo la fertilización sintética, obtuvimos un 20% más de producción y un 32% más de rendimiento económico. Entonces, en definitiva, los análisis microbiológicos, por otro lado, han demostrado que los productos biofertilizantes aplicados no solo tuvieron el efecto que buscábamos, que era principalmente con la solubilización de fósforo y potasio, con los macronutrientes, pero también aquellos relacionados con la producción de fitohormonas, especialmente en el tratamiento con reducción de fertiliego. Y para concluir, pues podemos decir que este es un ejemplo claro de que los productos microbiológicos pueden tener un poder biofertilizante, no para sustituir completamente la fertilización sintética, pero yo estoy seguro que no hemos quedado cortos y que podríamos haber reducido posiblemente hasta un 30% más de fertilización sintética. Lo que pasa es que tuvimos que ser un poco conservadores porque era un invernadero convencional. Se produjo un incremento sustancial de la cosecha y del rendimiento económico. Y sin duda esto es un claro ejemplo de que estos microorganismos nos pueden ayudar a solventar problemas medioambientales, obtener incluso mejores resultados económicos y dirigirnos hacia una agricultura más sostenible. Y con esto me despido yo y los tomates. Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, casi nos han pasado un poquito, ¿vale? A ver si ajustamos un poquito más los tiempos para que quede, sobre todo al final, tiempo para que pueda haber un poquito de preguntas en la mesa de discusión final. Bueno, y ya vamos a dar paso a la última ponencia, que viene de mano de la empresa Nostoc Biotech. La va a dar su responsable, director técnico de Nostoc Biotech, Francisco Martín. Él es de formación ingeniero técnico agrícola, especialista en microorganismos por el ENAI Business School, 5 años como director técnico y manager en investigación y desarrollo de productos en Nostoc Biotechnology, y que es una empresa de referente en la fabricación de soluciones microbiológicas. Pues nada, sin más dilación, te paso la palabra, Francisco. Muchas gracias. Gracias. Como vamos un poco justos de tiempo, voy a compartir pantalla. Creo que la veréis ahora, ¿no? Sí, perfectamente, Francisco. Vale, pues al hilo de las ponencias anteriores, vamos a hablar también un poco más específicamente, ¿verdad?, de qué bacterias se han utilizado en el ensayo que ha estado comentando Raúl, y un poco también voy a presentaros la empresa, a qué nos dedicamos. Bueno, Nostoc Biotech es una empresa especialista en microbiología y volcada sobre todo con la investigación y el desarrollo. Somos una empresa relativamente joven, nacimos en el 2014, fruto de una experiencia de más de 25 años en la fabricación y la implantación de campos de la hormicultura. Nuestro principal hito fueron unos convenios de investigación con el CSIC de Granada y la Universidad Complutense de Madrid, donde ideamos un mecanismo de extracción natural de esas comunidades microbiológicas que hay dentro del humus del lombriz. Y bueno, nuestro siguiente paso fue extraer de esas comunidades microbiológicas soluciones específicas, tanto de hongos y bacterias, para solucionar determinados problemas en el campo.
Como os he comentado, nuestra materia prima, nuestros orígenes fueron el humus de lombriz. Tenemos la explotación más grande de humus de lombriz en Cáceres, donde controlamos tanto las cabezas de ganado, las materias primas, el estiércol, las camas de lombriz, todo pasa por nuestro control, ¿vale? Respetamos perfectamente los tiempos y el resultado es una materia prima de excelente calidad. Tenemos mucho cuidado con esto porque en este siguiente paso, lo que he comentado de las extracciones de las comunidades de microorganismos vivos, del humus, es muy importante que sea un producto de una alta calidad para que luego el análisis microbiológico que hacemos del humus líquido contenga casi siempre las mismas proporciones de hongos y bacterias benéficos. Entonces, a través de este medio de extracción natural de comunidades microbiológicas, conseguimos establecer más de 200 taxones diferentes, tanto de hongos como bacterias, dentro del producto. Aquí abajo veis una tabla donde indicamos más o menos la frecuencia de aplicación del humus líquido según el contenido de materia orgánica del suelo. No es el único indicador que podríamos utilizar, pero es uno bastante obvio. Entonces, se van acortando los periodos de aplicación según el contenido sea más alto o más corto. En la siguiente diapositiva podéis ver un análisis microbiológico del humus de lombriz, de este humus líquido, donde hay una gran parte de microorganismos que son neutrófilos. Significa que solo tienen un papel importante en mantener el equilibrio de la comunidad, pero hay otros muchos que son benéficos. O sea, tenemos desde bacterias fijadoras de nitrógeno, rizobacterias, tenemos azotobacter, tenemos azoprilum, hay microhongos micorríficos, también hay otras bacterias y hongos que tienen un papel biofungicida en el cultivo. Es un poco de lo que hablaba antes Carlos. Intentamos no introducir un solo microorganismo en el cultivo que tendría que relacionarse con toda la demás población, sino que metemos una comunidad completa, equilibrada, para devolver esa fertilidad a un suelo que está empobrecido. Bueno, y al hilo de esto que estoy comentando, en nuestra empresa damos, creo que últimamente en el mundo de la agronomía todo el mundo se ha dado cuenta de la importancia que tiene un suelo vivo. Por un lado tenemos la composición físico y química y por otro lado tenemos la composición microbiológica. Hay un montón de estudios al respecto, pero lo que se ha demostrado en los últimos estudios es que esa relación que se da entre la parte viva, como en la planta, la parte biótica y la parte abiótica, no sería posible sin esos microorganismos que sirven de unión entre estas dos partes, la viva y, digamos, la inerte. Y aparte, se ha demostrado que estas comunidades específicas que hay en el suelo tienen un papel muy importante, no solo en la fijación de nutrientes, sino en la presencia de enfermedades, la velocidad de crecimiento, la estimulación de la raíz, etc. Y bueno, para ponernos un poco en situación, el tema de este webinar, el título que hemos seleccionado y la temática de todas las ponencias van un poco al hilo de lo que está pasando ahora mismo. Y ahora mismo lo que está pasando es que se está endureciendo muchísimo la legislación, tanto por el exceso de utilización de abonos de síntesis, que desemboca luego en otros problemas, como puede ser la contaminación de aguas subterráneas, de acuíferos, el Mar Menor, etc. Entonces, lo que quiero comentar es que esto es un mapa andaluz, todos los años se va actualizando este tipo de mapas. Estas son las zonas susceptibles de contaminación por nitratos y cada vez son más las zonas donde las restricciones se van a ir implementando. ¿Qué vemos nosotros en esta, digamos, limitación de lo que podemos hacer en el cultivo? Nosotros vemos una oportunidad. Vemos una oportunidad para resolver diferentes cuestiones que han tenido siempre bastante valor en el mundo agronómico. La primera es fertilizar o nutrir. Está claro que en la nutrición microbiológica, este tipo de bacterias, la nutrición es a demanda. El intercambio de nutrientes siempre se realiza a través de unos estímulos que manda la raíz a la bacteria y la bacteria intercambia ese nutriente a la planta. Nunca puedes tener un exceso de nitrógeno por pasarte con la concentración de bacterias fijadoras. O sea, la nutrición es a demanda, justo en el momento que lo necesitas y no importa que te pases con las bacterias.
la siguiente pregunta que pensamos que puede ser una oportunidad es el aumento exponencial de la producción de auxina. Ya lo ha comentado Raúl, tanto citoquinina, ácidos físicos, gibberelina, que producen estas bacterias por su metabolismo natural. Y el otro gran problema que podemos resolver con ellas es que también tienen un aspecto bastante importante, un papel importante en la defensa de la planta. La planta reconoce en el suelo, en la rizosfera, una bacteria que piensa que es patógena. Tiene una proteína común en la pared celular que confunde con un patógeno, y de ese modo la planta activa la defensa, las rutas hormonales defensivas, etileno, ácido jasmónico, etcétera, y activa la defensa de la planta. Es una especie de vacunación. ¿Qué ofrecemos nosotros? Pues como llevamos toda la tarde comentando, la solución no es solo aplicar una bacteria concreta que fija o solubiliza nutrientes. La solución es, como ves aquí en esta rueda, es trabajar sobre la composición física, sobre la composición química y la microbiológica. ¿Vale? Todo esto nos reporta una serie de beneficios, como son los que tenéis aquí. Aparte de la asimilación efectiva de nutrientes, tenemos la función defensiva, estimulación de crecimiento, evitar bloqueos de sales y aumentar la calidad y la producción. Y ahora nos vamos a meter un poco en cómo utilizar, qué bacterias hemos utilizado en el ensayo, cómo utilizarlas y qué tipo de bacterias son. Bueno, esta es la gama de bacterias que se han utilizado en el ensayo. Como veis, tenemos 4 bacterias diferentes. En realidad son las mismas, distribuidas de diferente manera. La primera es el BioNPK, donde tenemos un compendio de Azotobacter y Bacillus aereus, a partes iguales. Son fijadoras de nitrógeno, tanto solubilizadoras de fósforo y potasio. Luego tenemos los 3 macronutrientes, cada una por separado, para que podamos aplicarla en el momento en el que el cultivo lo necesite. BioN, compuesta íntegramente por Azotobacter, BioP, Bacillus aereus cepa 1 y el BioK, Bacillus aereus cepa 2. Y bueno, por incidir una vez más en que este tipo de bacterias no solamente cumplen funciones nutritivas, sino que tienen otro tipo de funciones, digamos, secundarias, con un valor también muy importante. Por un lado, el intercambio de nutrientes con la planta, que es obvio. Por otro lado, tenemos la producción de fitohormonas. Y por otro lado, tenemos la función defensiva en el suelo. Por un lado, compiten por el hierro, son sideróforas, se alimentan de hierro también, y compiten por espacio con patógenos, además de activar la resistencia sistémica inducida de la planta. Y bueno, para demostrar un poco esto, me ha parecido interesante este recorte de una revista microbiológica también, donde se evalúa el crecimiento de Rhizoctonia solani en diferentes tipos de sustratos, según si hay hay un hierro medio o hay un hierro muy elevado, si el sustrato es rico en hierro. Y aquí en el último cuadro podéis observar cómo el crecimiento de la Rhizoctonia, este es el crecimiento de la Rhizoctonia y esta es la capacidad de encapsular el hierro, la capacidad siderófora, digamos, de las bacterias. Es el hierro que han encapsulado del medio. Pues todo esto es lo que reduce más o menos un 60%, 70% del crecimiento de la Rhizoctonia en un medio rico en hierro. Y aquí en esta otra parte, en la parte derecha de la pantalla, lo que este recorte es simplemente una comparativa de un montón de bacterias, donde se observa en la parte azul, se observa la capacidad que tienen de fijar nutrientes, ¿vale? Y en la parte roja se observa la capacidad que tienen de incidir en el crecimiento en este caso, de Rhizoctonia. Como podéis ver, Bacillus es una de las bacterias donde más equilibrado está tanto la parte de siderófora, de encapsular el hierro, como la parte de inhibir el crecimiento de patógenos. Esta es la bacteria que nosotros utilizamos, como habéis visto, tanto para solubilizar fósforo como potasio. Y ahora voy a comentar más profundamente cuáles son las condiciones. Aquí en la parte de abajo veis una tabla donde se habla de qué pH es el óptimo para este tipo de bacterias, las unidades formadoras de colonias, la concentración que hemos conseguido meter dentro de los botes, si tiene capacidad de solubilizar nutrientes o no, fija nitrógeno, si produce hormonas de crecimiento, si se puede utilizar como
agente de biocontrol, y la síntesis de sideróforos que estábamos hablando ahora mismo. BioNPK, como he dicho antes, es un compendio a partes iguales de Azotobacter y Bacillus aereus, cepa 1 y 2. Deciros que todas estas cepas son exclusivas nuestras, que son cepas bastante generalistas, se pueden utilizar en una gran diversidad de cultivos, y bueno, en este caso influiría en la solubilización de nutrientes, tanto la cantidad de nutrientes que haya en el suelo como la cantidad de nutrientes que haya en el agua. Por eso, en este caso, es una bacteria solubilizadora, y tendríamos que tener en cuenta también la cantidad de nutrientes que hay en el suelo. Si hablamos de la fijadora de nitrógeno, el contenido de nitrógeno que hay en el suelo es indiferente, porque lo que hacen es una transformación del nitrógeno atmosférico. Y ahora vamos a ver por separado, como os he comentado, tenemos las 3 bacterias por separado. Este es el BioN, donde utilizamos 2 tipos de bacterias, Azospirillum, que está más indicada para leguminosas, y Azotobacter, que está más indicada para árboles y hortícolas. En este caso, como os he dicho, no tiene ninguna función solubilizadora de nutrientes, y simplemente lo que hacen es fijar el nitrógeno atmosférico. Y por último, el Bacillus aereus es otra bacteria de vida libre, exclusiva nuestra, donde utilizamos 2 cepas diferentes, una solubiliza fósforo y otra solubiliza potasio. En este caso sí que, como he dicho antes, influye muchísimo el contenido que haya de nutrientes en el suelo, tanto en el suelo como en el agua. Y como veis, las funciones de encapsular el hierro también las posee, agentes de biocontrol, hormonas de crecimiento. En este caso no fijamos ningún nitrógeno, pero sí lo que hacemos es solubilizar. Y bueno, os quería traer también un ejemplo de cómo se utilizarían. La base de la nutrición que nosotros proponemos es la utilización del BioNPK, que como he dicho son un compendio de las 3 bacterias, que luego se iría cumplimentando con un aporte de Bacillus aereus cepa 1 o Bacillus aereus cepa 2, dependiendo de lo que queramos conseguir en cada momento. En el momento del trasplante utilizaremos un BioNPK para intentar compensar los nutrientes que tenemos en el suelo. La parte de floración haremos un hincapié sobre, ya os digo, BioP, para intentar frenar el crecimiento de la planta y tener más capacidad de floración. Y en la parte de producción utilizaremos un aporte extra de BioK para fijaros en la maduración, en el engorde del fruto, etc. Y bueno, y por último, esta parte que parece un poco obvia, pero es bastante importante cuando hablamos de microorganismos. Los riegos serán riegos muy cortos. La aplicación de bacterias sería en riegos muy cortos y con el bulbo previamente humedecido. Digamos que si hacemos un riego de 30 minutos, primero regaríamos 15 minutos y en los últimos 10 regaríamos las bacterias. Son bacterias de vida libre, pero su movimiento es limitado. O sea, aparte de flagelos, por flagelos tienen otros sistemas de movimiento, pero son sistemas de movimiento donde se avanzan pocas micras y podemos correr el riesgo de que se lixivien. La cosa es dejarlas en la superficie del sustrato y ellas van a ir buscando la raíz, que es a través de la que viven, y así no correremos el riesgo de tanto desperdiciar las bacterias como el dinero. El segundo apartado, que también es muy importante, es planificar la aplicación de cualquier esterilizador, en este caso que sea un bactericida, pero bueno, cualquier esterilizador de suelo. Nosotros siempre aconsejamos primero esterilizar el suelo y luego aplicar las bacterias. Y otro aspecto importante es el periodo de instalación de estas bacterias va de 10 a 15 días. Es decir, si nosotros preveemos que necesitamos un aporte extra de potasio, la aplicación de las bacterias debería realizarse unos 10 o 15 días antes, porque es el momento en el que empiezan a cumplir su función y en el que empiezan a cambiar esas formas insolubles de los nutrientes y pueden intercambiarse a la planta. Y otra cosa que antes he olvidado, cuando ha comentado Raúl las aplicaciones cada 40 días, depende del cultivo, pueden ser de 30 a 40 días, se va repitiendo porque este tipo de bacterias solo realiza esa ruptura del enlace de fósforo con otro nutriente, con otro mineral que se haya unido, que ya no es soluble para la planta. Esa ruptura del enlace solo la hacen una vez.
son de un solo disparo. Entonces hay que ir reponiendo la cantidad de bacterias para que el efecto benéfico sea visible en la planta. Y por último, como ha dicho Raúl, en el ensayo los resultados fueron mucho mejores en el sector donde reducimos la conductividad un 20%. Si la planta tiene muchos nutrientes a su disposición, nutrientes en exceso, el trabajo de este tipo de bacterias no es tan necesario para la planta. Y la planta no gasta esa energía en alimentar a las bacterias. Por tanto, el funcionamiento de las bacterias se ve claramente beneficiado cuando la planta tiene una pequeña deficiencia de nutrientes. Entonces sí que es verdad que la planta gasta azúcares en alimentar a las bacterias y estas bacterias demuestran todo su potencial. Por eso en el riego con bacterias es bastante importante no utilizar abono en ese riego. Al igual que cuando instalas una micorriza que solubiliza fósforo y absorbe agua, es importante que la planta tenga una pequeña deficiencia tanto de fósforo como hídrica. Pues en este caso es igual. Un poquito de reducción en el abonado para intentar mejorar la efectividad de las bacterias. Y bueno, por último, voy a enseñar unos cuantos resultados en campo. Esto es un apio ecológico en la zona de Murcia, donde se realizó un tratamiento normal, con el tratamiento normal del agricultor, y a este lado veis el tratamiento con nutrición microbiológica. El único dato relevante en este caso es que se redujo un 100% el abonado. Sé que puede parecer un poco exagerado, pero lo hicimos un poco para ver hasta dónde podríamos llegar. Y como veis, en la parte vegetativa es bastante similar y en la parte productiva vemos el diámetro y la densidad, pues si no fue igual, fue hasta incluso un poco mejor. Ya os digo, sin utilizar nada de abono. Y en este caso fue igual. A la izquierda tenéis esto es un pimiento ecológico, en la izquierda tenéis el tratamiento base del agricultor, su abono, aminoácidos, algas, etcétera, todo, micros, macros. Y a la derecha tenemos un tratamiento que hicimos nosotros en la misma finca, donde lo único que se utilizó fue Azotobacter y Bacillus aereus. Bueno, también humus líquido, la comunidad microbiológica que tenemos dentro del humus líquido. Pues los resultados, la verdad es que dentro de la finca no se apreciaba ningún cambio y tampoco en producción fuimos capaces las producciones creo que fueron relativamente un poquito mejor el lado que utilizamos la nutrición microbiológica, pero ya os digo, sin ningún tipo de abono. Y bueno, eso era todo, espero no haberme excedido demasiado y quería comentaros también, os voy a dejar un enlace en el chat, porque tenemos una promoción, vamos a hacer un regalo a todos los que lo solicitéis. Os voy a dejar un link de contacto para que podáis recibir una muestra de bacterias y podáis ver los resultados por vosotros mismos. Muchísimas gracias, Fran. Bueno, ya con esta última charla de Francisco Martín, digamos que terminamos un poco la estructura. Ahora vamos, digamos, a activarnos todos los ponentes correctos para pasar, os voy a transmitir algunas preguntas que nos están haciendo la gente que está viendo el webinar, a quien agradezco enormemente su asistencia, y empiezo por Carlos, una pregunta que hace José Antonio Espejo, que habla de que para conocer la matriz del suelo y poder conocer, digamos, la bioestimulación, ¿qué tipo de análisis recomendarías? Me preguntan. O sea, Bueno, para poder conocer en sí la matriz de ese suelo, la caracterización, ¿no? Y poder luego hacer la aplicación de una determinada bioestimulación. sí. La pregunta no es sencilla si hablamos de análisis en la calle. Desde luego, desde el punto de vista nuestro, nosotros manejamos siempre, que es lo mejor bajo mi punto de vista, un set de parámetros que van desde aquellos que tienen más carácter agronómico en sí y que son los que se conocen claramente: pH, conductividad eléctrica, textura del suelo y sobre todo materia orgánica y carbono.
y después un conjunto de análisis que son más de tipo ambiental. Pues depende de dónde estemos, pues determinamos problemas ambientales que puede haber dentro de ese suelo. No hablemos ya de metales pesados, que es muy común cuando se usan algunos tipos de enmiendas, por desgracia, pero cualquier otro problema de tipo ambiental lo determinamos de una forma eficaz, sobre todo con unas tecnologías que tenemos de fitotoxicidad y de ecotoxicidad. Claro, dicho esto así, sería interminable hacer una analítica de una forma del tipo que te estoy diciendo. Por ejemplo, fíjate, solamente un detalle. Yo en el laboratorio tenemos equipamiento automático para la medida de carbono y nitrógeno soluble en agua. Determinamos el sólido, como hace todo el mundo, ¿no? Pero yo creo muchísimo en el carbono y nitrógeno soluble en agua porque es el primero que se encuentra apetecible para los microorganismos y para la planta. Entonces, ese tipo de ensayos no son usuales y yo los valoro mucho. Otra valoración. Nosotros tenemos un ensayo puesto a punto de medir la respiración de microorganismos del suelo. Se habla muchísimo de los microorganismos del suelo y no sabemos de su actividad. Si no sabemos si están respirando de una manera elevada, no elevada, ¿cómo podemos hablar de que son microorganismos? Hay cantidad de microorganismos que están en el suelo pero están inactivos e incluso muertos. Lo vemos claramente con la metagenómica. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista no es fácil contestar a la pregunta. Sobre todo a un enamorado como soy yo de la enzimología, donde yo en los laboratorios metería indudablemente la parte enzimológica por un motivo, porque las enzimas del suelo es una fertilidad potencial y a mí me interesa sobre todo saber qué comportamiento es el que va a tener este suelo en el futuro. Pero si yo tuviese que hacer un screening normal dentro de un laboratorio, pues indudablemente los parámetros claves, como he dicho al inicio, pH, conductividad, textura, y a poder ser estructura del suelo, eso sí serían fundamentales. Y luego el suelo puede tener mucho carbono, nitrógeno y fósforo y todo lo que queramos, pero las plantas y los microorganismos toman el que es asimilable. Yo mediría los elementos asimilables de interés desde el punto de vista agronómico y no digamos ambiental, porque se supone que el suelo no va a tener problemas, pero desde el punto de vista agronómico, las formas de nitrógeno, nitrato y amonio, el fósforo asimilable y el potasio asimilable como mínimo. Eso sí lo haría obligatorio. Lo demás, bueno, pues ya te digo que optativamente se puede llegar hasta donde se quiera en análisis, pero desde luego para un conocimiento del suelo, de lo que tengo en el suelo y saber qué estructura tengo, si el suelo es pobre, no es pobre, cómo se comporta, elementos asimilables, textura, pH, conductividad y fundamentalmente fracciones de carbono, es lo que yo haría. Muy bien. Raúl, preguntan cómo se calcularon el número de muestreos en cada una de las categorías para que fuesen estadísticamente representativos en el ensayo que hiciste, ¿vale? Sí, para hacer estadística es importante tener un número de réplicas de cada tratamiento. Normalmente en la bibliografía se recomienda al menos un mínimo de 3 réplicas por cada tratamiento. Nosotros lo que hicimos fue en cada tratamiento establecer 5 puntos para los muestreos microbiológicos y de suelos, y en esos puntos cogimos una muestra de cada uno de esos puntos, o sea, para un total de 5 para muestreos microbiológicos, y para suelos lo que hicimos fue rellenar 3 bolsas en esos 5 puntos. Entonces tuvimos 3 réplicas por tratamiento, por parámetro y por fecha de muestreo, que por como fuimos tomando en diferentes fechas, todo eso va sumando. Para el tema, por ejemplo, de las hojas, lo que hicimos fue tomar 15 puntos, o sea, 15 hojas de diferentes plantas dentro de cada sector, luego las secábamos, las molíamos y hacíamos 3 réplicas también. Y en los frutos, pues establecimos para lo mismo también, cogimos una serie de frutos, bueno, elegimos en este caso 10 plantas, en este caso siempre fueron las mismas, cogimos dentro de cada tratamiento unos frutos, hicimos 3 réplicas y luego el seguimiento de
de la producción era coger absolutamente todos los frutos de las 10 plantas en cada uno de los cortes. Entonces aquí está en el número de réplicas, siempre y cuando hago un diseño experimental tiene que tener, se aconseja un mínimo de 3, 4, nosotros en el caso de los análisis microbiológicos llegamos incluso a las 5 réplicas. Muy bien. Fran, preguntan que si el humus líquido que comentabas se está comercializando ya. No te escuchamos, Fran, no te escuchamos en el micro. Perdón. Sí, se puede adquirir ya, se comercializa en el distribuidor más cercano de su localidad o llamándonos por teléfono se lo podría conseguir. Muy bien. Carlos, otra pregunta que hacen, que creo puede ser interesante, porque no se ha dado esa visión, ¿vale? Es que preguntan que si existen estudios sobre la influencia de la calidad del agua de riego de regadío en lo que es la microbiota del suelo. Yo creo que eso puede ser bastante interesante. Sí, no, es interesante. Yo me gustaría primero hacer una aclaración. Los estudios de la biota, de la microbiota del suelo, del microbioma del suelo, son mucho más comunes en suelos que no son agrícolas que en suelos agrícolas. Y la explicación es muy sencilla. Los suelos no agrícolas, los equilibrios se forman de manera muy sencilla, no hay entrada externa que perturbe el sistema, y en cambio en agricultura pues tenemos la planta, la fertilización, el manejo, el movimiento del suelo, etc. Y un componente importantísimo es el agua. No es que haya muchos estudios, pero sí los hay. Sí los hay. Y cada vez habrá más, porque el agua es importantísima. En cuanto a calidad de agua, ¿estudios en qué sentido? Hay estudios donde ven la influencia de los nutrientes que incorpora el agua de riego en la microbiota del suelo. Hay que pensar una cosa, los microorganismos que están en el suelo son pequeños, pero no son torpes. Lo que les llega lo aprovechan, y les llega NPK y lo aprovechan, y les llega nitrógeno, fósforo, potasio, cualquier elemento dentro, incluso materia orgánica, dentro del agua de riego, y lo aprovechan. Entonces, sí hay estudios en ese sentido. Otro estudio que también está, yo ya he comentado que para mí la salinización de los suelos es algo fundamental, y las aguas, por desgracia, cada vez contienen más salinidad con cierta normalidad, y el efecto del agua con cierta salinidad en la microbiota del suelo está estudiado, y es un aspecto interesantísimo. Interesantísimo porque es cuando se da uno cuenta de que los microorganismos, antes se ha comentado ya aquí esta tarde, de que cuando hay un estrés de cualquier tipo, los microorganismos es cuando se ponen en marcha de una manera más eficiente, porque necesitan cubrir ese estrés. Entonces, sobre salinidad y microbiota hay estudios, e incluso los hay en agua de riego en cuanto a contaminantes emergentes derivados de restos de plaguicidas, farmacológicos, etcétera, que existen en aguas. Hoy día los podemos conocer porque trabajamos a nivel de partes por trillón, no es como hace unos años, y entonces el efecto que ese tipo de contaminantes emergentes puede tener sobre la biota del suelo también está estudiándose. No digo que se conozca, está estudiándose. Entonces son aspectos clave que merece la pena tener en cuenta, porque en el futuro serán muchos más los estudios que hayan. Hay ahora mismo, pero son todavía escasos. Vale, muchísimas gracias, Carlos. Raúl, otra pregunta que nos hacen es, comentan que qué problema queréis resolver en el ensayo de tomate con el tomate intensivo, y qué otros problemas veis que están pendientes de atender o investigar en el sector. Bien, nosotros, era obvio que lo comentaba en las primeras diapositivas, sobre todo la reducción de fertilizantes sintéticos, por ejemplo, la sobrefertilización, porque realmente la fertilización sintética provoca problemas de sobrefertilización. Las cantidades de nitratos que se aportan pueden pasar al agua subterránea y convertirse en nitritos, que pueden ser incluso cancerígenos. La salinidad por el exceso de fósforo y potasio. Entonces ese es el tipo de problema que queremos resolver, reducir la cantidad de fertilizantes sintéticos y aplicar otro tipo de biofertilizantes, en este
caso son microorganismos que no tienen en principio ningún efecto negativo y que han totalmente, por ejemplo, permitidos en la agricultura ecológica. La agricultura ecológica, la fertilización no está permitida y en cambio estos biofertilizantes sí están permitidos. Otros estudios que estamos realizando es porque hemos visto en este estudio el tema de la producción, hemos conseguido unos tomates bastante interesantes, bastante grandes, pero una vez que finaliza el cultivo, ahí se queda, las plantas se convierten en residuos. Entonces, por ejemplo, una posible solución para entrar dentro de esto, lo que se llama de la economía circular, es coger esos restos de plantas y convertirlos en compost y, o sea, pasarían a ser enmiendas orgánicas y aplicarlas, por ejemplo, en otros proyectos de lo que estamos realizando, aplicarlos para temas de restauración de suelos. Nosotros estamos restaurando suelos afectados por actividades mineras, o sea, es decir, no quedaba nada de suelo tras una cantera de cielo abierto o en suelos degradados por actividad agrícola antigua, esta actividad agrícola de subsistencia en bancales, que una vez que ya se han abandonado, no se ha recuperado la vegetación natural. Y en uno de esos tratamientos que estamos aplicando es, por ejemplo, también el producto que comentaba Fran del vermicompost, o sea, el humus de lombriz, porque el tipo de enmienda que se utilice, por ejemplo, los restos estos de compost de invernadero, obtenidos por compost de invernadero, van a tener una materia orgánica más lignificada, va a ser más difícil para los microorganismos degradarla, mientras que el humus de lombriz va a ser más rápido, porque ya está digerida, digamos, el estiércol que se le aplique o lo que se le aplique a las lombrices, tienen, digamos, una composición de materia orgánica más lábil y es más fácilmente asimilable, digerible por los microorganismos, mineralizable, porque lo que hace falta es que los microorganismos mineralicen la materia orgánica para que pase a una forma inorgánica que son las que van a poder utilizar las plantas. Y referente a eso, nosotros sí podemos medir la actividad de los microorganismos a través de la respiración. Nosotros tenemos un aparato que es un analizador de gases infrarrojos con el cual podemos medir la actividad microbiana de forma indirecta a través de la respiración de los suelos. Vemos, aplicamos los diferentes tratamientos, estos tipos diferentes de compost, y vemos cuáles respiran más y cuáles respiran menos a lo largo del tiempo. Eso también es interesante porque la aplicación de estas enmiendas también producen gases de efecto invernadero como es el CO2. O sea, sé que un dato también es interesante estudiarlo. No solo tienen la bondad de aportar materia orgánica, pero también materia orgánica con muchas cantidades lábiles pueden producir un incremento, una liberación rápida de CO2 por la respiración de los microorganismos. Muy bien, Raúl. Bueno, ya vamos a hacer la última pregunta porque estamos fuera de tiempo ya en 10 minutos, pero claro, es que hay interés y sé que se van a quedar algunas en el tintero, pero bueno, siempre se nos pueden preguntar exactamente cómo ponerse en contacto con vosotros. Supongo que incluso en vuestras ponencias han salido también, como hemos visto, vuestras direcciones, pero vamos, que en cualquier caso nos podría preguntar y siempre les suministraríamos dicha información. A ver, simplemente me gustaría comentar una de las preguntas que se ha hecho que creo que puede ser interesante hablando de frutales, es decir, todo este know-how aplicado a frutales, es decir, está de la misma manera que en el sector de la horticultura intensiva, por ejemplo, tiene más recorrido, menos. ¿Qué opináis al respecto, el que queráis? Así muy rápidamente, ¿vale? ¿Qué opináis? ¿Se lanza alguien? Repite la pregunta, Miguel Ángel, concreta un poco más. Vale. Simplemente, es decir, una de las cuestiones que se han planteado, ¿vale? Es si en el tema de frutales perennes, ¿vale? Si habéis hecho algún tipo de ensayo parecido al que habéis planteado con el tomate, por ejemplo, o la empresa, o tú, Francisco, con la empresa Nosto, ¿ha hecho algún ensayo
de este tipo de comportamiento de los microorganismos en esos frutales? Es decir, a ver si alguno de vosotros puede darnos alguna idea. Bueno, nosotros tenemos bastante experiencia en frutales. No hemos hecho uno tan exhaustivo, porque si no sería un poco abusar de Raúl y la universidad, pero sí que lo hemos hecho nosotros internamente, bueno, con agricultores, con grandes cuentas, con cooperativas. Hemos hecho en Murcia, tenemos en cítricos, tenemos también con almendros, con olivos, tenemos un montón. La cosa es que el funcionamiento de, por ejemplo, las bacterias que nosotros utilizamos en nuestras cepas, de las que hemos hablado antes, es muy generalista y funciona muy bien también en casi todos los tipos de frutales. La cosa es que el tratamiento es diferente. Ya no aplicamos las bacterias cada 30 o 40 días como se podría hacer en una curvitácea de crecimiento rápido o en un tomate. En cualquier tipo de frutal, de árbol, las aplicaciones se hacen más distanciadas en el tiempo, casi que a unos 2 meses. Se aplican en la época de parón vegetativo o donde la savia circula menos en el árbol, no se utilizan, se utilizarían más en la época de floración, pero ya os digo que el funcionamiento de este tipo de bacterias y la interacción con la raíz es muy similar. Y los resultados también son muy buenos. Sobre todo, imagina, por ejemplo, en un árbol donde no tienen ni siquiera riego, que es un árbol en secano. Es un árbol que es muy difícil que absorba nutrientes o incluso que absorba el agua. Entonces, el funcionamiento de las bacterias es todavía mucho más espectacular que en un cultivo de tomate donde el aporte de abono sintético es altísimo. Muy bien, pues nada, ya son y 13, no hemos pasado 13 minutos, la verdad es que es un tema apasionante, estaríamos aquí muchísimo más tiempo y lo sé por todos los ponentes y por los asistentes. En primer lugar, agradecer a los asistentes su presencia, porque si no todo esto no tendría sentido y por supuesto a vosotros como ponentes agradeceros infinitamente el que hayáis estado esta tarde compartiendo un poco vuestro know-how con todos nosotros. Vale, muchísimas gracias y damos por finalizado este webinar, ¿de acuerdo? Venga, Muy bien. Saludos. Muchas A ti, Miguel gracias. Ángel. hasta luego. Gracias.